Hola, buenas tardes. Esta es mi presentación. Mi nombre es Rafael López, perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la materia de cálculo diferencial de la unidad 4, con el profesor Wenceslao Eduardo Rodríguez Rodríguez. En esta unidad que vimos sucesiones, límites de una sucesión y series, en sucesión, una manera de describirlo nos dice que una sucesión es una secuencia ordenada de números tales como 3, 6, 9, 12, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aquí tenemos una sucesión de 1 entre 1, que es 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto. Nos dice que una sucesión de números es una aplicación del conjunto de números naturales en el conjunto de los números reales. Se llama término de una sucesión a cada uno de los elementos que hacen o forman la sucesión, para representar los diferentes términos de una secuencia. Se utiliza la misma letra con diferentes subíndices que indican el lugar que ocupa este término en la secuencia. Por ejemplo, en la sucesión A, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son estos 6 términos. Tenemos que A, y en el subíndice tenemos un 5, es igual a 5, porque el término de la sucesión que ocupa el quinto lugar, en este caso aquí tenemos el quinto término, y entonces es igual a 5. En la sucesión B, 2, 4, 6, 8 y 10, el tercer término, que es este, estaría escrito por B y el subíndice sería 3, que correspondería al valor número 6. Lo realmente importante cuando se trata de nombrar los términos de una secuencia es el subíndice, porque denota el lugar que ocupa en la secuencia. Las letras con las que se designa la sucesión son diferentes para diferentes secuencias y generalmente son minúsculas. Llamamos término general de una sucesión al término que ocupa el enésimo y se escribe con la letra que denota la sucesión. Por ejemplo, A con el subíndice n, A subíndice n. Si nos centramos en los valores tomados por los subíndices, vemos que son números naturales, pero los términos de la secuencia no siempre tienen por qué ser así. Es decir, los valores tomados por la secuencia son números reales. O sea, este es el valor tomado de la secuencia, este es el subíndice, que son números naturales. Por lo tanto, podemos afirmar que una sucesión de números reales es una aplicación que corresponde a un número natural, a cada número natural un número real. Hay algunas formas de definir una sucesión. Entre ellas está que dado su término general, aquí está una n de más, perdón, una secuencia tiene infinitos términos y con frecuencia se expresa por su término general a sub n, ya que es una función que depende de n. Es suficiente con dar valores naturales al indeterminado n para obtener cualquier término de la secuencia. Por ejemplo, la secuencia tiene como regla general a sub n de 3n más 2 sobre n. Podemos formar los términos de la secuencia dando sucesivamente n los valores 1, 2, 3. O sea, es decir, que a este número podemos sustituirlo, a este subíndice podemos sustituirlo con n cantidad de valores. 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Teniendo entonces, y de esta manera tenemos que a sub n de 3n más 2 sobre n, para n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3, tenemos que aquí que a sub 1, sub 2 y sub 3. Entonces, sustituyendo estos valores, tenemos que n vale 1,
n vale 2, aquí tenemos que n vale 1, n vale 2 y n vale 3. N vale 1, n vale 2 y n vale 3. 3 por 1 son 3, más 2 son 5, 5 entre 1 son 5. 3 por 2 son 6, más 2 son 8. 8 entre este 2 son 4. En esta tenemos, en la 3 tenemos que 3 por 3 son 9, más 2 son 11. Y tenemos 11 tercios. Otra forma de definir una sucesión es otorgar una propiedad que cumpla con los términos de la sucesión. Si aseguramos una propiedad que cumple con la sucesión, es más fácil saber el valor de n. Un ejemplo, gracias a las siguientes propiedades obtenemos las sucesiones. Sucesión de números pares, tenemos aquí 2, 4, 6, 8. Sucesión de números primos, 2, 3, 5, 7, 11. Sucesión de los números naturales que terminan en 9. Tenemos 9, 19, 29 y 39. Ejemplos para encontrar el enésimo de una sucesión. Tenemos aquí 3 términos, tenemos 2 tercios, tenemos 4 quintos y tenemos 6 séptimos. Entonces, si nosotros le damos un valor de acuerdo a nuestro término, que tenemos 1, 2 y 3, de acuerdo a nuestra fórmula tenemos aquí que n vale 1 porque es 2 por n. Aquí tenemos 2 por n más 1. Aquí tenemos que esta n vale 2 y vale 2. Aquí tenemos que esa n aquí vale 3 y aquí vale 3. Entonces aquí hay un error, aquí era un 3. En este sub 1 era un sub 3. Entonces aquí tenemos que 2 por 1 son 2, 2 por 1 son 2 más 1 son 3. Aquí de este lado tenemos, aquí en estas que borré las rayitas, tenemos 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4 más 1 son 5, tenemos 4 quintos. Aquí tenemos 2 por 3 son 6 y aquí tenemos 2 por 3 son 6 más 1 son 7. Tenemos esta secuencia. De esta forma, si nosotros aquí cambiáramos por 4, aquí cambiáramos por un 4 y aquí cambiáramos por un 4, aquí tendríamos que 2 por 4 serían 8. Es que no tengo lápiz, pero bueno, 2 por 4 serían 8, más 1 serían 9, y tenemos que aquí serían 8 novenos, serían 8 novenos. Y vemos que se cumple una secuencia, ¿no? 2, 4, 6, 8, tenemos 3, 5, 7, 9. Esto lo podemos hacer hasta el infinito. De esta manera podemos encontrar el enésimo de una sucesión. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo donde tenemos una sucesión de números también. Tenemos una diferencia aquí de 2 números, aquí tenemos una diferencia de 4 números, aquí tenemos una diferencia de 8 números. Entonces aquí es donde vamos a encontrar esta secuencia. Aquí tenemos que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber la secuencia de esta sucesión, tenemos aquí el 5, que es este número, y tenemos que multiplicar. En este caso, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos que es 2 a la quinta, tenemos la manera, ¿verdad?, de expresarlo de esta manera, para lo cual 2 a la quinta nos da 32, que es este 32, y tenemos aquí que 4 por 5 son 20, más 1 son 21, que es este 21. Entonces pues tenemos una sucesión, 2 por 2 son 4,
4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16, 16 por 2 son 32. Aquí tenemos una 5 más 4 son 9, 9 más 4 son 13, y 13 más 4 son 17, y 17 más 4 son 21. Entonces se cumple nuestra fórmula en nuestra sucesión. Límites de una sucesión. El límite de una sucesión es uno de los conceptos más antiguos del análisis matemático. El mismo da una definición rigurosa a la idea de una sucesión que se va aproximando hacia un punto llamado límite. Si una sucesión tiene límite, se dice que es una sucesión convergente y que la sucesión converge o tiende al límite. En el caso contrario, o sea, cuando no tiene un límite, la sucesión es divergente. La definición significa que eventualmente todos los elementos de la sucesión se aproximan tanto como queramos al valor del límite. La condición que impone que los elementos se encuentren arbitrariamente cercanos a los elementos subsiguientes no implica en general que la sucesión no tenga un límite. Aquí tenemos una fórmula que dice que el límite, cuando n tiende a 2, de x al cuadrado más 4 sobre x menos 2. Y bueno, aquí tenemos esta fórmula. Tenemos que a sub n de n más 4 sobre 3n más 1. Entonces tenemos que el límite cuando n tiende al infinito de n más 4 sobre 3n más 1, ¿sí? Aquí lo que podemos hacer evidentemente, bueno, pues es sacar la derivada de n, que es 1, y la derivada de 3n, que en este caso es 3. El 4 y el 1 pues son 0, y entonces tenemos que esta sucesión converge y el valor es 1/3. De esta forma es como podemos encontrar pues cuál es el límite de esta sucesión. Pues converge y el valor es 1/3. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice que a sub n es igual a menos 1 a la n más 2. Entonces tenemos que el límite cuando n tiende al infinito de menos 1 a la n más 2. Entonces, si nosotros le damos un valor a n de los primeros 4 términos, por ejemplo, del 1 al 4, que los tenemos aquí, 1, 2, 3 y 4. Si nosotros tenemos menos 1 a la 1, sabemos que nos va a dar 1, ¿sí? Entonces, 1, y entonces, pero, aquí perdón, es 1, menos 1 a la 1 nos va a dar 1, pero negativo, ¿sí? Entonces aquí hay que tener cuidado con el signo. En este caso, por ejemplo, tenemos 1 más 2, en este caso pues nos da 1. Ahora, este mismo menos 1, pero elevado al cuadrado, ¿verdad? Si lo hacemos de esta manera, pues nos damos cuenta que 1 por 1 es 1, y menos por menos pues nos da más. Entonces este 1 ahora es positivo. 1 más 2 son 3 y nos da este 3. Este menos 1 elevado al cubo nos va a dar nuevamente un número negativo. Tenemos 3 números negativos. Entonces en este caso 1 por 1, 1, y 1 por 1, 1. Y luego tenemos menos por menos da más, y luego más por menos nos da negativo. Este menos 1 elevado al cubo. Ese menos 1 que está aquí lo sumamos al 2 y nos vuelve a dar 1. Tenemos 1, tenemos 3, tenemos 1. Y luego tenemos el menos 1 a la cuarta. Tenemos 4 menos 1. 1 por 1 por 1 por 1 nos va a dar 1.
Luego tenemos menos por menos nos da más, más por menos nos da menos y menos por menos nos da más. Ahora este número nos da otra vez positivo, 1 más 2 son 3 y vemos que nuevamente tenemos aquí una secuencia infinita, porque si entre más le pongamos aquí números, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo vamos a estar sacando 1, 3, 1, 3, 1, 3. Entonces, esta sucesión que no tiene límite es divergente. Serie de números reales. La serie de números reales es una expresión de la forma a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta el infinito, o de una forma corta como la sumatoria de n desde 1 hasta el infinito por el valor, por el término general, donde a sub n es una secuencia de números reales. Las series nos dan una de las formas más comunes de obtener secuencias. Una serie real es algo de la forma a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 cuando a sub i pertenece cuando pertenece al conjunto de los números reales. Esta notación se escribe normalmente fue inventada por el matemático suizo Leonhard Euler, donde el símbolo de sumatoria significa, bueno, valga la redundancia, significa suma. Este símbolo significa suma. Y bueno, vamos a encontrar los primeros 3 miembros de una serie de números dada por la fórmula de la sumatoria de n desde 0 hasta el infinito de 2 a la n más 3, 2 sub n más 1 y a sub n más 1. Y aquí tenemos cuando n vale 0, cuando n vale 1 y cuando n vale 2. Vamos a sacar nada más los primeros 3 términos, miembros de esta serie. A sub 0 es igual a 2 a la 0 más 3 sobre 2 por 0 más 1. Este es el resultado. 2 a la 0 nos da 1 más 3. 2 por 0 son 0 más 1. 3 más 1 son 4 y 1 más 0 es 1. Entonces tenemos aquí que 4 entre 1 nos da 4 y este es nuestro primer término cuando n vale 0. Aquí cuando n vale 1 tenemos a sub 1 y sustituyendo nuestro valor en n tenemos que 2 a la 1 nos da 2 más 3. 2 por 1 nos da 2 más 1. 2 más 3 son 5 y 2 más 1 son 3. Nuestro segundo término sería 5 tercios. N, cuando n vale 2 tenemos a sub 2 de 2 al cuadrado o 2 a la 2 más 3. 2 por 2 más 1. Aquí está sustituido también. Entonces tenemos 2 por 2 son 4, más 3 son 7. Y tenemos que 2 por 2 son 4, más 1 son 5. 4 más 1 son 5. Nuestro tercer término cuando n vale 2 es 7 quintos.